pueden apoyarme los papás, llevar a sus pequeños a la clase para que puedan ser instruidos en la palabra conforme a su edad, los pequeños. Y ahí abajo estará un maestro impartiendo las clases que han adaptado los temas de la Biblia, muy hermosos por cierto, de acuerdo a la edad de los niños para que ellos puedan comprender. Así que le pido que si usted puede llevarlos y se regresa acá arriba con los adultos para poder iniciar nuestro culto. Si tienes la imagen, hija, de la adoración proyecta, le voy a dar este anuncio solamente para poder entrar a la palabra de Dios. El viernes 14 de marzo, que es de mañana en 8, ¿verdad? Tenemos nuestra primer velada de oración del año. Así que véngase, es muy importante que como iglesia tomemos este tiempo, pues extraordinario, vamos a llamarlo así, que es fuera del ordinario de jueves y domingo. Es muy importante este espacio. A veces me ha tocado en un culto o en el tiempo de oración que tenemos aquí, siempre tenemos un tiempo de oración previo a los cultos, previo a nuestras reuniones. Los días jueves, por ejemplo, que es jueves, lo tenemos a las 7:30, la idea es terminar a las 8 de la noche. Aunque no terminamos a las 8, bueno, los que hemos estado aquí sentimos esa necesidad de seguir adorando, tal vez, intercediendo, pero bueno, por falta de tiempo, que sabemos que tenemos nuestro culto a las 8, es la idea empezar a las 8, pues tenemos que parar. Y entonces la velada de oración, pues hay más tiempo. A veces es lo mismo con la predicación, con la enseñanza. Siente el pastor la necesidad. ¿Sí me escucha bien, hermano? ¿O le falta un poco de luz? Yo siento que le falta un poquito, ¿no? Como ven, ¿sí? ¿Le subimos un poco? Un poquito. Ya hay los hermanos que van a voltear a los hermanos, ya ellos que pedir. Bueno, ahí está bien, gracias. He sentido también en la predicación que a veces falta tiempo, entonces yo trato de respetar, por ejemplo, los jueves terminar 10, 15 máximo. Los domingos me he propuesto terminar 2:30, nos hemos extendido a veces 3 de la tarde, pero aún a veces como pastor siento esa necesidad de seguir predicando la palabra, pero pues trato de respetar los tiempos. Entonces es muy importante la velada de oración porque ahí tenemos más tiempo para adorar, más tiempo para alabar, más tiempo para, si quieres agradecer eso, por favor, gracias. Más tiempo para poder predicar la palabra. Entonces véngase por favor este viernes 14 de marzo y si quiere traer a alguien, todos son bienvenidos. No tienen que congregarse en esta iglesia, todos son bienvenidos a la casa de Dios, y al tiempo de velada de oración también todos son bienvenidos. Bueno, después de haber dado este anuncio, Padre, pongo en tus manos la palabra, háblanos, instrúyenos. Señor, abre los cielos y haz que tu palabra sea derramada en cada corazón. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, y siembra, Padre, a través de tu Hijo, de tu siervo, Señor, siembra la semilla que tú quieres que se plante en esta noche en los corazones, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que sea una semilla que caiga en tierra fértil y que pueda producir fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vaya conmigo por favor a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Si usted puede acompañarme ahí, y si no trae Biblia, ahí en la pantalla van a proyectar los versículos
hermanos, Mateo 28, 16, por favor. Vamos ahí. Y bueno, hoy quiero hablarle acerca de cuál es nuestra visión, cuál es nuestro propósito al estar aquí en esta iglesia. Puedo hablar de más iglesias que son de la red de Hoy Restauración, pero no puedo generalizar de todas las iglesias. Yo voy a enfocarme solamente aquí, en esta casa, cuál es nuestra visión. Para poder entender qué es visión, visión es, hablando del tema que le voy a hablar, para que usted lo pueda comprender, visión es la herramienta que Dios da a sus siervos para cumplir el propósito de Dios en ese lugar donde Dios los plantó. Toda iglesia, todo pastor debe tener una herramienta para trabajar. Un carpintero es muy bueno, tiene mucha habilidad en sus manos, pero para poder hacer el trabajo que él sabe hacer necesita herramientas. Sin esas herramientas, el carpintero, aunque sea muy bueno, o le va a costar mucho trabajo, o no va a poder hacer en su totalidad lo que él puede hacer. Lo mismo es un herrero, alguien que hace un trabajo necesita herramientas. Nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos ha plantado en este lugar con un propósito. Para que ese propósito se cumpla, necesitamos una herramienta. La herramienta es visión. Y visión es la herramienta que Dios da a sus hijos. Entonces, yo esta noche quiero tener más que una prédica, es una plática, una plática que usted conozca cuál es el propósito de estar aquí. A veces las personas, cuando no entienden el propósito del lugar donde están, tienden a desertar, a desanimarse por no comprender lo que Dios quiere hacer. Entonces, de hecho, hay un versículo en Proverbios, donde dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Entonces, cuando en un lugar o no se tiene una visión, o la gente no conoce la visión, entonces tiende a desanimarse, a abortar el plan de Dios, y ya no está en el propósito que Dios tenía para esas personas en ese lugar. Entonces, toda iglesia debe tener una herramienta, una visión. Ok, ya están ahí las personas, son consolidadas. Consolidadas quiere decir que son fieles. Están ahí, en este caso aquí, jueves, domingos, hay gente. Ok, gloria a Dios. Pero, ¿a dónde se pretende llevar a esas personas? ¿Qué se pretende hacer con la vida de esas personas? Eso es lo que yo quiero esta noche, pues, exponerle a usted, que usted sepa. Mire lo que dice ahí Proverbios 29, 18. Sin profecía o sin visión, dice, creo que es la NTV, sin visión el pueblo se desenfrena. Busca esa versión NTV. Donde no hay visión, el pueblo tiende a desanimarse, a desertar, y no le encuentra sentido de estar ahí. Dice: me estoy congregando, ok, es bonito sentir la presencia, ok, me gusta escuchar la palabra, pero ¿qué está pasando con mi vida? ¿A dónde Dios me quiere llevar? ¿Qué tiene Dios para mí? Siempre es importante que usted sepa que Dios tiene algo para usted. Usted no es producto de una casualidad. Ni Dios lo rescató a usted porque no tenía nadie más a quien rescatar. Dios lo rescató a usted y Dios se manifestó a usted y le reveló su nombre porque Él tiene un propósito con usted. Entonces, es importante, gracias, es importante que usted conozca cuál es la visión. ¿Para qué está usted aquí? Para que así, cuando venga el momento de la prueba, el momento difícil,
usted sopese, valore y diga, ok, hay aflicción, se pusieron las cosas feas en casa, en la economía tal vez, pero valdrá la pena abortar la visión de Dios por lo que yo estoy pasando. Imagínese usted, Nehemías, bueno, usted, la versión NBI es la que yo decía, dice, no, donde no hay visión, el pueblo se extravía. NBI, de Proverbios 28, 19, nueva versión internacional se llama así. Nehemías estaba en un propósito. Dios lo había enviado a ejecutar un plan, a restaurar los muros de Jerusalén, porque los muros de Jerusalén estaban derribados. La ciudad estaba expuesta por no tener muros. Todos los enemigos entraban, hacían prisioneras a las personas, saqueaban las riquezas de esa ciudad, y esa ciudad, Jerusalén, no podía estar segura. Entonces Nehemías, siendo copero de un rey, pone Dios en su corazón el preguntar cómo están sus hermanos allá en Jerusalén. Le dan la noticia que todo está mal, que las murallas están derribadas, que han sido producto de burla, de escarnio. Y entonces Dios pone en el corazón de Nehemías ir a restaurar los muros. Nehemías se encuentra con muchas dificultades, muchos enemigos se levantan, mientras nadie se animaba a restaurar los muros. Entre paréntesis o entre comillas, había paz. Eso es lo que pasa con la vida de una persona. Cuando una persona no tiene un despertar espiritual y no dice, ya basta de esta vida, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de salir de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza. Yo creo que Dios me creó para algo más. Y esa persona empieza, o simplemente el padre de familia, la madre de familia empieza a impulsar a su familia. Vamos a buscar a Dios. Hemos estado mucho tiempo sin buscarnos, sin congregarnos. Este año necesitamos congregarnos, volvernos a la oración, a la lectura de la palabra. Necesitamos dedicarle más tiempo a Dios. Cuando una persona tiene esos pensamientos, se encontrará con enemigos. Nehemías estaba en un proyecto y tenía una visión. La visión era restaurar los muros, y se encontró con muchos enemigos. Pero Nehemías, dígalo conmigo, pero Nehemías valoró. Vamos a decir, Nehemías sopesó si valía la pena abandonar el proyecto o permanecer en el proyecto. Se levantaron muchos enemigos, Tobías, Sanbalat, el árabe, y de repente empezaron a hacer escarnio de Nehemías. Lo que tú haces, una zorra va a pasar y con su cola va a derribar esos muros, se van a debilitar sus manos. Así empieza todo el mundo. Haga de cuenta que le estaba diciendo el diablo a través de ellos. Así empieza todo el mundo, con muchas ganas, congregándose, levantándose a orar, pero se le van a acabar las ganas. Los estaban desanimando. Y un día a Nehemías lo amenazan de muerte y le dicen, mira, tú estás haciendo mucho ruido, la gente dice que tú te quieres proclamar como rey de esta nación, así que ven y platiquemos. Y entonces Nehemías expresa estas palabras y dice, un hombre como yo habrá de huir. Además, no tengo tiempo de estar haciendo caso a esas incitaciones, porque si yo pongo atención a lo que ustedes están diciendo, dejaría de hacer esta grande obra. Nehemías valoró, sopesó y dijo, no vale la pena abandonar el proyecto de Dios por algo que esté pasando ahora. Yo le digo esta noche, iglesia, no vale la pena abandonar el proyecto de Dios por lo que usted esté pasando ahora. No sé si sea enfermedad, no sé si sea escasez, no sé si sea división en casa, no sé si sea todo junto, lo que sea. Pero yo le digo algo, el proyecto de Dios usted tiene que valorar. Por eso es importante tener una visión. Porque usted dice, ok, estoy en esta visión y se me atravesó este momento difícil. ¿Valdrá la pena dejar a Dios porque estoy pasando esto? ¿Valdrá la pena soltarme de la mano de Dios, de buscarlo? Porque ahora, como dice la canción que cantamos ahorita que viene en Habacuc, no hay ovejas en el corral, la higuera no está floreciendo. Pero ¿valdrá la pena? Nehemías dijo, no. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida?
no entraré. Entonces Nehemías tenía una convicción muy firme. Yo quiero decirle esto que no estaba en mi bosquejo, pero ¿qué necesito para poder pertenecer a una visión de Dios? No estoy hablando de esta visión, estoy hablando a una visión de Dios, pero ahorita estamos tocando la visión de esta iglesia. ¿Qué necesito para pertenecer a una visión? Número 1, conocer la visión. Número 2, llenarme de convicciones firmes de que Dios hará lo que Él dijo que haría en esa casa. Escuche, Dios nos ha dado una visión. ¿Qué necesita usted para permanecer? Número 1, conocer esa visión. Número 2, llenarse de convicciones firmes, que esto equivale a fe. Llenarse de convicciones firmes y decir, no me va a mover. Por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada me podrá separar. Cuando la gente se llena de convicciones, puede atravesar, por estar en esa visión, puede atravesar luchas, crisis, puede atravesar de todo, pero si esa persona está llena de convicciones, nada la moverá. Y téngalo por seguro que esa persona, por Dios pesar su corazón y ver su convicción, le ayudará y le exaltará en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es una visión? ¿Qué es visión? Es la herramienta que Dios da a toda iglesia para poder hacer la obra de Dios en el lugar donde el Señor nos plantó. Empezamos con Mateo, les dije, Mateo 28, 16. Vamos ahí, por favor. Ahora, ¿cuál es la visión que Jesús dejó? Fíjese bien, Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siguiente. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, fíjense bien, lean, ¿qué les dijo Jesús? Ok, pausa ahí. Ponga atención a esas palabras. Jesús se acerca, algunos le adoran y ven que otros dudan. Y Jesús les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, Jesús se les aparece después de que resucitó. Algunos dudan, otros lo adoran, y Jesús les dice, ok, quiero decirles algo, toda autoridad me es dada. Yo los envío a ustedes a ser discípulos, y a eso se le conoce como la gran comisión. La gran comisión que Jesús dejó aquí en la tierra es hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que Jesús les ha enseñado. Ok, esa es la gran comisión y ese es el propósito que nosotros buscamos en esta casa. Ahora, ya anoté algo aquí. Este debería ser el propósito en cada iglesia: hacer discípulos. ¿Puede usted decir conmigo? En cada iglesia debería estar el propósito de hacer discípulos. Y yo anoté algo más. Jesús veía más allá de la salvación. Jesús tuvo cuidado no solo de ministrar sanidad, sino se preocupó por quién iba a seguir con su legado. Jesús pudo haber venido a la tierra y olvidarse de entregar su vida, no me refiero a morir, sino entregar su vida, entregar su tiempo, entregar esfuerzo, cansancio, dedicación. Dice la Biblia que enseña que principalmente tuvo a 12, que después de discípulos los llamó apóstoles, luego tuvo otros 70 también, aunque eran muchos más, que Jesús vino a trabajar en ellos.
Jesús pudo haberse olvidado de eso y solamente venir, guardarse, santificarse, esperar a que fuera el tiempo cuando el Padre lo iba a llamar y entregar su vida, derramar su sangre, y entonces por su nombre todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. Jesús pudo haber reducido o simplificado su venida aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, yo anoté aquí esto, hizo 4 principales cosas. Número 1, permitió que el Padre lo formara, o permitió que Dios lo formara, a través de sus padres, José y María. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, permitió que José y María, que no eran sus padres realmente, sino eran sus padres postizos, lo formaran a él, lo instruyeran. Dice la Biblia que a los 12 años Jesús es hallado en el templo y se les pierde por 3 días a María y a José, y al tercer día lo encuentran en el templo predicando la palabra. Y entonces dice la Biblia que José y María tomaron a Jesús a los 12 años y le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te nos extravías? Estamos preocupados por ti. Y Jesús les dice a los 12 años, imagínense un niño de 12 años, le dice: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscan? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y entonces Jesús, aunque tenía toda la razón, escuche esto, aunque Jesús tenía toda la razón, se sometió a la autoridad de José y de María. Escuchen, que eran inferiores a Jesús. José no tenía la sabiduría que tenía Jesús. ¿Sí me está siguiendo? José era menos sabio que Jesús. A los 12 años Jesús era más sabio. Jesús, el niño de 12 años, era más sabio que su papá postizo. Y se sujetó. ¿Sabe por qué permitió Jesús eso? Porque él estaba en un propósito. ¿Qué encontramos hoy? Va gente a la iglesia. Si no le convence el pastor, si no le convence la predicación, si no le convence lo que predica, si no le convence, dice: no, busca otra iglesia, y también le encuentra peros. Es que pero a los hermanos, al pastor, le dicen: no, yo sé más que el pastor. Es más, yo debería estar predicando en lugar del pastor. Y dice Dios: tienes toda la razón. Sin embargo, a él lo elegí como pastor. No le gustó eso, no me estoy defendiendo, hermano, delante de Dios, le estoy enseñando. Jesús tenía mucha más sabiduría que José. Usted puede tener mucha más sabiduría que su maestro o que su pastor, pero usted tiene la opción de que, aún siendo más sabio, someterse a la autoridad que Dios le dio a ese pastor. Amén. Ese pastor no está ahí porque él se puso. Bueno, habría que ver. Pero en algunos lugares el pastor no está ahí porque él se puso y él dijo: a partir de hoy yo voy a ser el pastor. No, ese pastor está ahí porque Dios lo puso. Mire, he visto, y esto es tan hermoso, en los retiros de transformación, que no es solo para los retiros, pero es un punto que tocamos. Asisten médicos, empresarios, diputados, doctores, abogados, de todo. Y el que está aquí predicando puede ser alguien que ni siquiera terminó la secundaria. Sí. ¿Y qué trabajamos, hermano? Dios no quiere trabajar con el abogado, ni con el médico, ni con el pasante de medicina. Dios quiere tratar con el necesitado. ¿Y qué aconsejamos? Dispóngase. Ahora, eso no es para un retiro de transformación, eso es de vida. ¿Me estoy explicando? Jesús era mucho más sabio que José. Sin embargo, Jesús se sometió a la autoridad de José y de María. 4 cosas hizo principalmente Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Número 1, permitió la formación, que es lo que usted debe hacer, le aconsejo. Permitió la formación a través, no directamente de Dios, sino de las autoridades que Dios le puso a él. ¿Le digo algo?
Usted no escoge el pastor que quiere. Dios le entrega el pastor que usted necesita. Amén. Yo no escojo el pastor que yo quiero. Yo tengo el pastor que yo necesito. Número 2. Jesús. Lucas 4:16. Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Ni parece que sean las 9 apenas. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Habla de Jesús esos versos. Siguiente. Y se le dio el libro a Jesús, del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es lo segundo que hizo Jesús. Primero permitió la formación a través de autoridades que Dios le puso a José y a María. Y número 2, esto: vino a dar buenas nuevas a los pobres. Tenía identidad. Jesús sabía que el Padre lo había enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto es lo que debe hacer una iglesia de Jesucristo. La iglesia debe permitir la formación y la iglesia debe trabajar para Dios. Ahí está, predicando la palabra, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Dice ahí: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Digan conmigo, eso debería estar haciendo yo, díganlo. Dice: a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Siguiente, por favor. A predicar el año agradable del Señor. Siguiente. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 4 cosas hizo Jesús. Número 1, permitió la formación a través de las autoridades que Dios le puso a él para poderlo instruir, formar. Número 2, vino a dar vista a los ciegos, predicar la palabra, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Esto que le estoy diciendo es lo que toda iglesia debería estar trabajando en ello. ¿Sí me está siguiendo? Toda iglesia debería estar trabajando en ello. Número 3, formó discípulos para que continuaran haciendo lo que él hizo. Formó discípulos Jesús. Toda iglesia debería estar enfocada en hacer este trabajo. Formar discípulos, predicando la palabra, anunciando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, dando vista a los ciegos. Pero a la vez tendría que estar la iglesia formando discípulos. Formando discípulos. Número 4. Jesús envió a sus discípulos. Toda iglesia tendría que estar enviando personas a que el mundo conozca el amor de Dios. La iglesia no se encierra en 4 paredes. La iglesia tiene que salir al mundo. Por eso Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Ahora escuchen: enviar o ser enviado significa, es que esto no sé si usted lo va a comprender o no, pero Padre, que esta noche gente comprenda tu palabra en este punto, en el nombre de Jesús. Escucha, oiga, ser enviado significa ver por los intereses de Dios antes que los míos. Imagínense, eso es algo que no cualquier persona hace. Primero están los intereses de Dios antes que los míos. ¿Cuáles son los intereses de Dios? Las almas. Que la gente conozca a Jesús. Que la gente venga a aquel que le puede dar salvación y vida eterna. No todos están dispuestos.
pero una iglesia tendría que tener gente que esté dispuesta. Por eso se hizo un previo trabajo. Número 1, de formación, de instrucción, de discipulado. Número 2, los llena de presencia, de poder, de autoridad. Y número 3, los envía. La gente son las redes. Escribe esta frase: la gente son las redes de Dios. El mar es el mundo que necesita de Dios. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dice: sígueme, desde hoy serás pescador de hombres. Los discípulos, la gente que Dios trabajó en ellos, son las redes de Dios. Dios lanza las redes al mundo para alcanzar a los más que se puedan, sin importar ni condición, ni clase social, ni religión, ni nada. La gente necesita conocer a Jesús. Para que la gente conozca a Jesús, no es suficiente hacer cultos, es necesario salir fuera de la iglesia. Y los que están aquí ya conocemos o estamos conociendo. Los que están allá no conocen, están en ignorancia. Necesita Dios gente que envíe para ir y hablarle a los perdidos. Y es ahí donde, en ese paso, no todas las personas están dispuestas. Porque ver o ser enviado es ver primero por las necesidades de Dios antes que las mías. ¿Usted tiene necesidades? Pregunto. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Amén. Si usted Dios lo envía, primero estarán las necesidades de Dios y después las de usted. Está fuerte esto. Oh, pastor, está viendo que apenas puedo con las mías y usted todavía pone más cargas. Hermano, ayer Dios nos decía: quien empieza a servir al Señor tendrá la capacidad de salir de su círculo vicioso en el cual se ha encontrado. Salir de su círculo vicioso. Siempre las mismas necesidades, siempre las mismas necesidades. De ahí no sale, de ahí no sale, de ahí no sale. Cuando la gente es capaz de entregarle su vida a Dios, Dios lo saca de esas necesidades y lo pone en otras necesidades distintas, y se olvida de las necesidades que tenía al principio para concentrar su mente en otras necesidades. Y al enfocar su mente en otras necesidades, Dios se hace cargo de las necesidades que tenía primero. Es hermoso. Ahora, escucha. ¿Cuál es nuestra visión? Proyéctame, hija, por favor, la imagen de nuestra visión. Hacer de una persona común y corriente un siervo líder. Ponga atención. Un siervo primero. Primero siervo. ¿Quién es un siervo? Aquel que ha aprendido a obedecer. ¿Qué estamos haciendo al estar aquí? Estamos buscando tener las características que Dios necesita de un siervo. Y la primera es la obediencia. Ahora, el beneficio de la obediencia no es para Dios. El beneficio de la obediencia es para usted principalmente. Toda la enseñanza que usted busque en la Biblia, que otro pastor le enseñe, lo va a llevar a usted a ejercitar la obediencia. Si usted ejercita la obediencia, las bendiciones estarán sobre usted. Así que, hermano, Dios está trabajando a la par con sus necesidades y preparándolo como un servidor de Él. Creí que le iba a interesar más esto. Hacer de una persona común y corriente un siervo líder. Un siervo primero es líder, primero es siervo, perdón, y después es líder. ¿Qué es líder? Alguien que tiene influencia sobre las personas. Dios quiere que usted tenga influencia en su trabajo. Dios quiere que usted tenga influencia en su familia. Dios quiere que usted tenga influencia con sus vecinos. Que la gente vea cómo Dios transformó su vida y que al ver lo que Dios hizo en usted diga: wow, qué tremendo. ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, ¿o qué hiciste? ¿A qué anexo te metiste? A mucha gente le pregunta: ¿a qué? No, ningún anexo. Esto que ves ahora no es por el poder de un anexo, es por el poder de Dios. Yo ciertamente estaba en depresión,
todas las noches, mañanas, escuchaba a Ana Gabriel y pura gente, pura canción de amargura, de depresión. Pero hoy me encuentras y me ves cantando cánticos nuevos de alabanza, de adoración, de exaltación, de gozo. Estoy más viva que nunca. Dios quiere que la gente vea lo que Dios hace en usted, iglesia. Y usted, cuando vea a la gente, usted podrá tener influencia. ¿Qué es líder? ¿Alguien que tiene? Escuche, por favor. Líder no es alguien que ocupa un puesto. Puede alguien no tener ningún puesto, ningún gafet, y tener más influencia que el que tiene gafet. Ay, Dios, eso estuvo muy fuerte, hermano. No necesita un gafet, necesita la gracia de Dios. Amén. ¿Y sobre quién derrama la gracia de Dios? Sobre aquel que ha permitido limpieza y purificación de corazón. Y entonces Dios derrama la gracia, y con esa gracia esa persona puede tener influencia. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amén. Dios quiere que usted tenga influencia en su familia. Que cuando alguien tenga un problema, digan, vamos a acudir a tal o a X o a Y. Hemos visto que su vida ha cambiado. Vamos a buscarlo. Y a veces, le digo algo, a veces Dios provoca, esto es hermoso, a veces Dios provoca necesidades en la misma familia, y que el único que les puede ayudar es aquel que tachaban de aleluya, que de la iglesia no salía, de santurrón, de religioso, y dice, no tenemos de otra, tenemos que ir con el hermano, ¿verdad? Es hermoso Dios. Y a ese que veían como santurrón, como persinado, como aleluyo, Dios le va a proveer las necesidades o la respuesta a la necesidad que esa gente tiene en ese momento, su propia familia. Y entonces usted en la iglesia puede ser un congregante sin un gafet, pero en su casa, en su familia, usted es un líder. Amén. Hay gente que tiene el gafet, pero no produce lo que dice que tiene el gafet. No necesita un gafet. Usted necesita permitir que Dios limpie, purifique, derrame su gracia, y usted se convertirá en la líder de su familia. Y con la sabiduría que Dios le dio, usted va a guiar a su familia a los pies del Señor. Y cuando su familia esté adorando a Dios, Dios le permitirá verlo con sus ojos. Que su familia entera esté adorando a Dios, y su corazón rebosará de gozo. Amén. Es hermoso. Hacer de una persona común y corriente un siervo líder fiel. Diga conmigo, fiel. ¿Qué está haciendo aquí? Diga conmigo, estoy aprendiendo a ser fiel. Vamos, cierre sus ojos y diga, Señor, enséñame a serte fiel. Dígale, Señor, ayúdame a serte fiel. Abra sus ojos. Dice, fiel, capaz. Qué tremendo. Capaz. Dios desarrolla capacidades, hermano, extraordinarias en aquellos que permiten que Dios trabaje en ellos. Capaz y comprometido, que adquiere el carácter de Jesucristo y lo reproduce en otros. Entonces, esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Ahora, ¿en qué está basada nuestra visión? Principalmente está basada en el modelo de Jesús. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ya le mencioné, hizo 4 cosas. Permitió la transformación, predicó la palabra, sanó, liberó. Número 3, formó discípulos. Y número 4, envió personas a que hicieran lo mismo. Ahora, llévame conmigo, hija. Ve conmigo y vaya usted a segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios santo. Segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 7. En Dios no hay pérdida. En Dios solo hay ganancia. Otra vez le repito, iglesia, en Dios no hay pérdida. En Dios solo hay ganancia. Usted puede pensar hasta aquí esta parte del mensaje. ¿Y qué gano yo? Yo vengo aquí que me ayuden.
Yo vengo aquí como un necesitado, el pastor ya está yéndose muy arriba, quiere que yo le entregue mi vida a Dios cuando yo vengo aquí como un necesitado. Le digo algo, en Dios no hay pérdida, en Dios hay ganancia. Si usted sigue el camino, usted no solamente saldrá de la necesidad que ahora se encuentra, usted será un instrumento para ayudar a otros que ahora mismo se encuentran en la necesidad que usted está. Qué hermoso es Dios. Miren, cuando yo llegué a Dios, yo llegué necesitado, atado a las drogas y al alcohol. Hoy Dios me ha permitido ayudar a personas que están atadas a las drogas y al alcohol. Cuando yo llegué a Cristo, yo tenía pensamientos de suicidio, de depresión. Hoy Dios me ha permitido, no solamente me sacó de la depresión y me quitó los pensamientos de suicidio, ahora Dios me ha permitido ayudar a otras personas que están en depresión y que tienen pensamientos de suicidio. Eso es, hermano, algo extraordinario. Yo pude haber pensado como lo que tal vez algunos piensen: pastor, pero yo vengo aquí porque soy necesitado, yo ahorita no tengo ganas de ayudar a alguien, yo necesito que me ayuden. Le digo algo, Dios le va a ayudar. Y la ayuda de Dios consiste en permitir que usted sea transformado. Número 2, permitir que usted sea lleno de la gracia de Dios. Y número 3, cuando usted esté lleno de la gracia de Dios, usted sentirá ese deseo de ayudar a otros. Y usted tendrá la capacidad de ayudar a otros. Y le digo algo, el cielo le pagará a usted, no con cosas materiales, sino con cosas espirituales que están muy por encima de las cosas materiales. Amén. Y cuando sea necesario, ¿por qué no? También cosas materiales. En Dios no hay pérdida, solo ganancia. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 18. Miren, versión NTV, por favor. Ya voy a terminar. Regálenme 15 minutos. Terminamos 10:15. Aunque faltan 5 para las 20 minutos, regálenme. Dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿quién soy yo, oh soberano Señor? ¿Y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, soberano Señor, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo, o sea, a él, hablas de darle a tu siervo una dinastía, ¿qué dice ahí? Duradera. Perpetua, para siempre. ¿Tratas a todos de esta manera, soberano Señor? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, soberano Señor. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. Qué grande eres, oh soberano Señor. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que te impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Ok, hasta el 26, por favor. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Digan conmigo, en la visión de Dios, no solo estoy yo, está mi familia. Está mi familia. Qué hermoso. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel, que en la casa de tu siervo David, ¿qué dice ahí? ¿Por qué leí estos versículos? Yo noté algo aquí. Dios le prometió a Samuel
que iba a ser algo duradero, algo para siempre, algo eterno. Entonces, todo lo que sea eterno, todo lo que sea eterno, tiene que tener forzosamente sucesores. Jesús sabía cuánto tiempo iba a vivir aquí en la tierra, y después Él se iba a ir, y Él dijo: ¿quién va a seguir haciendo el trabajo que yo estoy haciendo? Y entonces por eso Él puso una visión de hacer discípulos. Y gracias a que esos hombres fueron valientes y le entregaron su vida a Dios, hoy, a más de 2000 años, podemos seguir predicando la palabra de Dios y seguir en el mismo trabajo que Jesús hizo, de hacer discípulos, de liberar cautivos, de sanar enfermos. David tenía una promesa eterna. Por lo tanto, él tenía la necesidad de rodearse de gente que iba a ayudarle para poder seguir haciendo el trabajo y se cumpliera la palabra de Dios, que Dios le prometió que su casa permanecería para siempre. Ahora, lleva mi hija, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Lo hemos leído en otras ocasiones, también estos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Ponga atención. ¿Cómo dice el verso? ¿De los qué, perdón? De los valientes. Usted puede llegar a Cristo como alguien deprimido, como alguien esclavizado en las drogas, no sé, pero Dios lo hará un valiente si usted lo permite. Dios le transformará la mente y el corazón. Mira lo que dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Ponga atención. José Basebet, el Talmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres. ¿A cuántos? 800. ¿En cuántas ocasiones? Una ocasión. ¿Qué potencial había en este hombre? Dile al que está a tu lado: ¿qué potencial hay en ti? Dile: ¿qué potencial hay en ti? Deje que Dios explote ese potencial, iglesia. Amén. Deje que Dios saque lo que puso en usted. Dios puso un tesoro enorme en usted. Ahorita está cubierto ese tesoro por muchas cosas, por el mundo, por pecado, por temor, por tristeza, por avaricia. Pero si usted permite que Dios limpie, Dios encontrará el tesoro que Él mismo plantó en usted, y cuando ese tesoro salga, usted sabrá de todo lo que Dios puso en usted. Amén. Yo pensaba que había nacido para ser y morir como un adicto. Hoy sé que yo nací y fui rescatado por el Señor para servirle a Él. Amén. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado, fíjese, y se habían alejado los hombres de Israel. Mire, se levantó. ¿Cómo hace falta en las familias? Regresa, mi hija, por favor, el 9. ¿Cómo hace falta en las familias Eleazares que estén en las familias? Eleazares que se paren en la fe. Eleazares que aunque todos digan, ya que vamos, no tiene sentido, es pura pérdida de tiempo, que se pare un Eleazar en esa familia y que demuestre por la fe que sí vale la pena amar a Dios, que sí vale la pena adorar a Dios, que vale la pena servirle al Señor, que no huye juntamente con la familia, que no huye sino que se planta en la fe y pelea por su familia, y Dios trae la victoria a través de él. Amén. Dios quiere hacerlo a alguien a través del cual Dios traiga victoria a su vida, iglesia. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes que estaban, escuche, cuando desafiaron los filisteos, se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos
hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día, Jehová, ¿quién? Jehová dio una gran victoria. Dios da grandes victorias a través de sus valientes. Dios lo ha traído para formarlo como un valiente. Dios lo ha traído. La visión que tenemos es levantar gente valiente del reino de Dios. Usted es un valiente del reino de Dios, así lo ve Dios. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Siguiente. Después de este fue Sama, hijo de Agarita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo, miren otra vez, el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno. ¿Y qué? Tremendo. Qué tremendo lo que Dios quiere hacer, iglesia. Yo no abandonaría el camino por cualquier cosa. Yo me aferraría sabiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios quiere hacerme un hombre valiente. Dios quiere traer victorias a través de mi vida. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Siguiente. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, digan conmigo, yo estoy ahí en esos 3 valientes. Dice, irrumpieron por el campamento de los filisteos. Qué tremendo. Los filisteos es de los más grandes enemigos del pueblo de Dios. Filisteo significa los que esclavizan. Ellos pasaron por ahí y dijeron, o se abren o nos abrimos camino. Ellos dijeron, nos abrimos. Y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, que he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Termino. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro. Ya termino. Qué hermoso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén, amén. Es hermoso. Esa es nuestra visión, iglesia. Sacarnos de la condición de como Dios nos encontró. Sacarnos. Transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y le digo algo: los que se disponen, funcionan. Yo lo he visto. Quienes se disponen, funcionan. Y le traen fruto a Dios. ¿Qué es fruto? Más almas. Ese hombre que algún día se encontró atado a lo que sea, a los deleites del mundo, del pecado, a la prostitución, al adulterio, al alcoholismo, a la depresión, a lo que sea. Ese hombre que permitió que Dios trabajara a través de esta herramienta, hoy son gente que Dios usa para traer fruto a Dios, o sea, almas. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos. Esos que leímos en segundo libro de Samuel 22:8, son estos, miren, así estaban ellos antes. Y se juntaron con él todos los afligidos. Ese que se paró en el terreno de lentejas era un afligido primero. ¿Qué lo transformó? ¿Qué cambió su vida? ¿Qué hizo que dejara de ser afligido y ahora fuera un valiente, un guerrero de Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió en su vida? David trabajó en ellos.
David fue el hombre que Dios escogió para trabajar en ellos. Les cambió la mente y el corazón. Y ahora no solamente ya no eran afligidos, eran valientes del reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en usted, iglesia. Y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué tremendo! Regresa a Mical 2. Este es el ejército que Dios le entregó a David. Dijo: David, tengo una promesa eterna contigo. Tu casa permanecerá para siempre. Hay un proyecto eterno. Por lo tanto, tiene que haber gente que cuando tú mueras siga en ese proyecto que Dios te dejó hoy en tus manos. Así que David, aquí está tu ejército, aquí están los hombres que te van a ayudar, aquí están aquí están tus guerreros, tus valientes. Y los ve David y dice: ok, veo que están medios afligidos, medios temerosos, y ahorita no son guerreros, pero gracias Dios. Un pastor siempre tiene que agradecer por las almas que Dios le permite que lleguen a su iglesia. Así pueda llegar una persona llena de problemas, de conflictos, de lo que sea. Dios le entregó a esa persona, a ese pastor, y Dios dice: te lo entrego para que trabajes en él. Y cuando tú trabajes en él, esa persona dejará de ser lo que ahora tus ojos ven y comenzará a ser lo que ahora mis ojos ven en él. Dios, hermano, no lo ve a usted como usted se ve ahora. Dios lo ve a usted diferente a como usted se ve ahora. Usted puede verse lleno de necesidades. Dios lo ve como alguien que va a suplir las necesidades de otros. ¡Qué tremendo! Amén. Poderoso es Dios. Y entonces David ve a su ejército y dice: ok, gracias Dios, manos a la obra. Vamos a cambiarles la mente y el corazón. Y entonces empezó a trabajar David con ellos. Los empezó a enseñar qué era lo que más sabía David hacer. ¿Qué era lo que más sabía David? Pregunto. Adorar a Dios. ¿Cree usted que los haya enseñado a adorar a Dios? Claro, los enseñó a adorar a Dios y les dijo: ok, ustedes están así, número uno, porque han ignorado a Dios. Así que desde mañana todos a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, aquí los quiero a todos buscando al Señor. Y entonces ellos empezaron a buscar a Dios y se empezaron a ir sus temores, sus aflicciones. Empezaron a fortalecerse en el espíritu. Aquel que era temeroso se llenó de fe. Aquel que estaba lleno de deudas recibió de Dios la gracia y la sabiduría para someter su alma. Porque una de las características de las personas que viven en deudas es porque su alma está muy libre. Y su alma le pide y le pide y le pide y le pide y le pide, y se endeuda y se endeuda y se endeuda. Y entonces recibió de Dios el poder del dominio propio. Y cuando había ofertas en Sears, decía: no, primero voy a salir de las deudas que tengo. Ahorita no es tiempo de comprar, ahorita es tiempo de buscar a Dios. Ahorita estamos como el peje en austeridad. Ahorita estamos aquí en austeridad y vamos a salir con la mano de Dios. Y cuando menos lo acordó, esa persona salió de sus deudas. ¿Y sabe qué? Ahora se convirtió en un canal de bendición para otros. No solamente para proveer económicamente, sino les enseñó a salir de deudas. Qué tremendo es Dios. Y aquel que estaba enlutado, en amargura, en depresión, en tristeza, que sentía que no valía nada, de repente al estar buscando a Dios sentía la presencia del Padre, sentía el amor de Dios, y comenzaron a caerse las escamas que lo tenían ciego. Comenzaba a llenarse su espíritu de adoración, de alabanza, y se fortalecía. Y entonces él empezó a decir: tengo un propósito en Dios. Yo no nací para estar todo el tiempo en depresión, en ansiedad, en tristeza, en temor. Creo que hay un propósito en Dios. Así que yo me levanto en el nombre de Jesús y tomo el propósito que Dios me ha dado. Y de repente se formó en las filas de David. Le dijo: David, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Y David le dijo: vamos a conquistar tierras, vamos a conquistar familias. Yo le digo esta noche, iglesia, vamos a conquistar esta ciudad, vamos a conquistar esta tierra, vamos a establecer el reino de Dios aquí. Que Cuautitlán Izcalli vea la gloria de Dios en esta, que sepa que hay un Dios vivo, que está vivo y que está presente y que está interesado en salvar a las familias. Amén. Hermano, cambió por completo la vida de esos hombres. David los enseñó a honrar a Dios, a adorar a Dios, a temer
corazón y les dijo: miren, quiero contarles, en una ocasión que me tocaba ir a la guerra, todos los reyes iban a la guerra, yo no iba a la guerra, y entonces yo, por no ir a la guerra, caí en pecado de adulterio y eso trajo ruina a mi vida. Yo les enseño a ustedes: cierren la puerta al pecado, no dejen que el pecado entre a sus vidas, porque los va a destruir. Y entonces ellos, al escuchar la enseñanza de su maestro, dijeron: ok, nos ponemos las pilas. El que estaba en pecado dejó el pecado, cerró las puertas, y Dios lo empezó a levantar, y Dios lo empezó a transformar, y ya no era el mismo de antes. Amén. Esa es nuestra misión. Así que, hermano, no estamos perdiendo el tiempo. No venimos aquí solamente a una reunión. No venimos solamente aquí a danzar, a cantar. Estamos en un propósito. Estamos en un proyecto. Permita que Dios haga lo que Él quiere hacer en su vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por rescatarnos. Pero creemos, por la palabra que hoy nos enseñaste, que hay algo más que nuestro rescate. Cumple tu propósito en mí, Dios. Dígale esas palabras a Dios, hermano. Cumple tu propósito en mí, lo que tú quieres hacer en mí, hazlo, Señor. Creo que hay algo más que una salvación. Y aunque tu palabra enseña que es grande esa salvación, creo que hay algo más para mi vida, Padre. Quiero ser ahora un instrumento que tú puedas usar. Quiero permitir, Señor, la transformación en mi vida. El domingo orábamos, Señor, para pedirte que toda influencia del mundo, toda contaminación que estaba en nosotros fuera quitada. Hoy volvemos a hacer la misma oración, Padre. Todo lo que impida que tú obres en nuestras vidas, llévatelo, por favor. Y haz para lo que nos trajiste a esta casa, Dios. Creemos que no nos trajiste solo porque sí. Yo estoy en tu plan. Yo estoy en tu propósito. Yo estoy en tu proyecto, Dios. Heme aquí. Me dispongo, Señor. Haz en mi vida, Dios, lo que sea necesario hacer. Pero no quiero vivir más como esos hombres de la cueva de Adulam, temerosos, amargados, enlutados, endeudados. Padre, ayúdame a la cárcel, y entonces anunciaré, proclamaré a otros tu grandeza, Padre. Señor, oro esta noche por esta casa, para que cada uno de los que tú traigas permita la transformación en sus vidas. Permita que esta visión entre a sus corazones y podamos ver el fruto de la visión que tú has dado a este lugar. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas, danos descanso. Permítenos estar aquí el día domingo para volverte a adorar y alabar y seguir en este proyecto, Señor, que no es a corto plazo, Señor. Hoy me mentalizo, no es a corto plazo, no es de la noche a la mañana, no es en un abrir y cerrar de ojos, Padre. Sé que me tengo que disponer, sé que requiere de trabajo en mí. Me dispongo, Señor. Dígaselo a Dios en esa oración, hermano. Sé que no es de un momento a otro, Dios. Sé que debe haber una continuidad en mí, un trabajo profundo, Señor, pues tú sabes cómo estoy ahora. Y aquí estoy dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos están nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra. Y Dios, oro a ti por todos aquellos, Señor,
pones en su corazón traer a tu casa diezmos y ofrendas, multiplícales, ábreles los cielos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Venga, sellado.